Hoy vamos a ver el cuarto mandamiento, el día de reposo. Ahí donde está. Señor, te pido de tu gracia y de tu sabiduría, Señor, para exponer esta clase, para entenderla, para vivirla. Pido de la misma forma, Señor, para mis hermanos, que podamos entenderte en este estudio, Señor, para glorificarte, para siempre honrarte como lo vamos a estudiar hoy. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Le invito a abrir su Biblia en el libro del Éxodo, capítulo 20, en el verso 8 al verso 11. Éxodo 20, del verso 8 al verso 20. Ahí vamos a encontrar el cuarto mandamiento, el cual es al 11, del 8 al 11. Y mire, vamos a dar lectura y yo quiero que leamos con mucho cuidado. Hoy esta clase vamos a aprender bastante. Si usted lo sabía, lo va a recordar, y si no, pues lo vamos a aprender. Dice la Escritura: acuérdate del día de descanso al mantenerlo santo. ¿Me lo puedes poner por favor en la traducción Reina Valera? Gracias. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Vea la aclaración del versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El día de reposo, mis amados hermanos, hay mucha confusión, puesto que se pregunta: ¿será el sábado? ¿Será el domingo? ¿Verdad? El día que se puede guardar. Y hay ciertas creencias que ellos aseguran que es el día sábado. Sin embargo, hoy vamos a estudiar bastante al tema. Y dice la palabra del Señor que la aclaración de Dios es que Él nos da ¿cuántos días para trabajar? Dice 6. Muy bien. Yo creo que a partir de aquí vamos a tomar cuentas en el asunto. Nos da 6 días para trabajar en la semana, y el séptimo quiere el Señor que lo dediquemos a Él, para santificarlo a Él, para adorarlo. Pregunto, ¿es un mandamiento esto? Bueno, así como estudiamos el mandamiento número 3 y yo hice la pregunta: ¿violamos lo que fue la cuestión del tercer mandamiento? ¿Violamos el tercer mandamiento? Y muchos respondieron. Ahora voy a hacer la pregunta: ¿violamos a veces el cuarto mandamiento? Alguien pudiera decir: pastor, pero ¿es el sábado o es el domingo? Todo, hermano, tiene que ver, está tomado en cuenta conforme al calendario judío en caso de los hebreos. En el calendario judío, el primer día de la semana no es el lunes, es el día domingo. Amén. Entonces a eso se le llama pues el calendario, ¿verdad?, de los judíos. El calendario que nosotros usamos se le conoce como el calendario gregoriano. ¿Por qué se le conoce calendario gregoriano? Porque en 1582 hubo un papa llamado Gregorio XIII, el cual implantó el calendario. Y de hecho hay ciertas reglas. ¿Por qué se llama lunes? Lunes porque según en los romanos era el día dedicado a la luna. Lunes. De hecho, si usted lo ve en inglés, el lunes es Monday. Monday, día de la luna. Y así se va, usted va a encontrarse el domingo, Sunday, día del sol. Y así, en el calendario gregoriano, martes se le dedicaba a Marte, miércoles a Mercurio, y así. Es por eso que tenían esas definiciones. Sin embargo, ahora nosotros entendemos que nuestro calendario
Bueno, por así quedó establecido, no es porque sigamos las reglas de ningún papa, sino que aquí así está establecido por cuestiones de regla, por cuestiones de ley en nuestra cultura mexicana. El primer día de la semana es el lunes. Entonces, si tomamos en cuenta el calendario judío, ellos empiezan el día domingo. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Cuántos días van? 6. ¿Y qué día les toca para descansar? Sábado, a ellos. Ahora, nosotros estamos en el calendario gregoriano. ¿Qué día empezamos la semana? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Son 6 días. ¿Qué día nos queda para descansar? Domingo. El domingo. Y dice el Señor, ahora, ¿qué pasa, hermanos, con aquellos que quieren aplicar el día de reposo que fuera el día sábado? ¿Qué pasa si ellos quisieran aplicar ese día sábado? Entonces no estarían aplicando, porque hay quienes dicen, hermano, es que si no aplicamos el día sábado, violamos la ley de Dios. Bueno, y si no dejan los 6 días, porque dice ahí la escritura en el verso 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. En el verso 9 dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Si alguien pudiera decir, hermano, tenemos que guardar el sábado, ok, ¿cumplió los 6 días o no? Si guarda el sábado en México, ¿cumplió los 6 días? A ver, cuéntele para atrás, porque obviamente no. Entonces tenemos que entender, hermano. Hay un libro muy buenísimo que no lo he podido conseguir, que se llama Usos y Costumbres del Pueblo Judío. Entonces, son usos y costumbres del pueblo judío, pero usos y costumbres de allá a veces no, casi siempre no los podemos aplicar en México. Tenemos que aplicar la palabra de Dios. ¿Qué exige el Señor? ¿Qué manda en el verso 8? Da como exigencia, como mandato, que debemos dedicarle un día a Él. Un día debemos dedicarle a Él. Es un mandato. Violamos a veces el mandato en que hay personas que tú te los encuentras el domingo, ya para finalizar el día, y le dices, hermano, lo extrañamos, no lo vimos en la iglesia. Y muchos de ellos te responden, hermano, estuvo bien dura la chamba, tuve mucho trabajo. Y uno analizando este mandato dice, ¿acaso no te dio el Señor 6 días en la semana para que trabajaras? ¿No te dio el Señor vida, salud? ¿No te dio el Señor el sustento? O sea, somos a veces tan, vaya la palabra, lo voy a decir, somos a veces tan malagradecidos y afanados en que menospreciamos el día en que tenemos que venir a la casa del Señor para agradecerle a Él y decirle, Padre, gracias, te alabo, gracias porque me diste salud y pude trabajar y pude traer el pan a mi casa. Gracias, Señor. Es un mandato, hermanos. Si vamos a estudiar los 10 mandamientos, es un mandato que dice la Escritura. No dejes pasar el día que Dios estableció para que lo adores. Ahora, estamos en esa situación. Ahora, ¿tiene que ser el domingo? Bueno, por cuestión de calendario es el domingo. Pero imagínese usted que el calendario fuera en que el único día que queda de descanso fuera el jueves. Y el calendario y la ley así estuviera establecido que fuera el jueves. Y ese día es el día que todos descansan. ¿Habría algún problema en que ese día fuera el día de reposo? No, hermanos, claro que no. Lo único que Dios exige es el día de reposo. En el calendario judío, ellos tienen el Shabbat. La palabra Shabbat significa precisamente reposo. ¿De dónde lo toman? Desde la creación, desde el Génesis, el capítulo 2, donde dice la Escritura, ahí lo mismo que dice en el versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Quiero aclarar algo. Dios no se cansa.
Dios no estaba agotado por haber hecho todo eso. Dios lo dejó como una estructura de enseñanza para nosotros, para que nosotros aprendamos a dedicar nuestras labores en el tiempo que nos corresponde, y el día que corresponde al Señor, dedicárselo a Él. Mira, hermano, tú puedes venir a la casa del Señor y lo dedicas, le alabas, te gozas, aprendes de la palabra, y posteriormente puedes salir en familia, puedes salir a no sé, a pasar un tiempo con tus seres queridos. Pero el domingo, que es en nuestro calendario, que a nosotros nos corresponde, es el día del Señor. Por ejemplo, en el calendario de nuestros vecinos, los americanos, ellos tienen la comúnmente llamada semana, ¿cómo? Inglesa. Gracias, hermano, por su participación. ¿Qué es la semana inglesa? Trabajan de lunes a viernes. Y por ahí surge el dichoso tiempo extra, que acá con nuestros vecinos es el dichoso overtime, que le llaman ellos, ¿verdad? Entonces surge el tiempo extra. Pero hay veces que trabajamos tiempo extra sobre el tiempo extra, mayormente en los Estados Unidos. Yo he vivido un tiempo allá y me ha tocado de familias que no comparten tiempo con su familia, porque se levantan tan temprano en las mañanas para ir a trabajar que sus hijos están dormidos. Trabajan tanto tiempo que cuando regresan es tan tarde que sus hijos están dormidos. Trabajan tantos días a la semana que no tienen tiempo para sus hijos. Comparten tanto tiempo en sus labores que no tienen tiempo para Dios. Y la Escritura dice: guarda un día para Dios. Acuérdate de ese día para el Señor. El enfoque es: respeta un día para Dios, hermano. Respétalo. Y nosotros nos afanamos tanto a veces que decimos: no, respetemos el día de Dios. Eso es lo que el Señor manda, dice la Escritura. ¿Sí, hermano? Sí. Se le puede. Tenemos que guardar un día para el Señor. Ese es el mandamiento. Ahora yo quiero recordarles, hermano, gracias, hermano, por su participación. Quiero recordarles que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo con sus pies en esta tierra, Él hizo muchas cosas en el día de reposo. Amén. Y quiero invitarles a que abran su Biblia en el Evangelio de Marcos capítulo 2. Evangelio de Marcos capítulo 2, verso 23. Vamos a estar dando lectura y vamos a ver unas cosas. Vamos a estar llegando hasta el verso 27, y en el verso 27 vamos a ver algo bien interesante. Marcos 2. ¿Está ahí conmigo? Mire lo que dice la palabra del Señor. Vea el título, dice la Escritura: los discípulos recogen espigas en el día de reposo. En el día de reposo, si era que andaban con Jesús y andaban en el territorio donde estaba Jesús, ¿en qué calendario estaba sujeto el día de reposo? ¿Qué día era? Pues el sábado, ¿verdad? Y dice la Escritura: aconteció que al pasar él, dice, por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, esto es hablando de Jesús y sus discípulos, andando, dice, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Hay otro evangelio que dice, creo que es en el evangelio de Mateo capítulo 12, no estoy seguro, dice que tuvieron hambre y empezaron a comer. Y dice en el 25: pero él les dijo, vea lo que le dice Jesús: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Y cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino los sacerdotes, y aún dio, dice, a los que con él estaban. Vea este verso 27. Dice: también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa de los hombres. ¿Está mirando esto? El día de reposo fue hecho por causa de los hombres. En la traducción del lenguaje actual creo que dice: el día de reposo fue hecho para beneficio de los hombres. Vamos a ver si lo dice en el verso 27.
para beneficio de los hombres. Vamos a ver, dice, el sábado se hizo para el bien de los seres humanos, escuche, y no los seres humanos para el bien del sábado. ¿Por qué se hizo para el bien de los seres humanos en esa época, en ese territorio? Porque allí era donde se tenía que guardar ese día. Pero los seres humanos en otros lugares, alguien pudiera decir, pastor, ¿y se equivocó Dios? ¿Por qué estableció el sábado? ¿No tenía que ser para todas partes? Sí, es para todas partes. Sin embargo, ahorita vamos a ver con la Biblia muchas cosas que nos dice. Jesús hizo muchas cosas, hermanos, en domingo también. Y aprovechando, primero vamos a ver en Reina Valera 60, Lucas 24:1. Lucas 24:1. ¿Qué tan rápido es para desenfundar? Lucas 24:1. ¿Estamos ahí? Aquí habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente después que lo crucificaron, ¿verdad? Y dice en el verso 1, los espero. ¿Estamos todos ahí? Vea lo que dice. El primer día de la semana. Si estamos hablando de que es en el tiempo de los judíos, en el horario judío, y si está hablando que es el primer día de la semana, ¿qué día es? A ver, vamos a ver qué dice ese mismo versículo en la traducción del lenguaje actual. Vea, ahí está. El domingo, al amanecer, las mujeres fueron a la tumba de Jesús para llevar los perfumes que habían preparado. El primer día de la semana. Pero dice la escritura, cuando llegaron vieron que la piedra que tapaba la entrada de la tumba ya no estaba en su lugar. Entonces entraron en la tumba, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. ¿En qué día resucitó Jesús? Un domingo, mis amados hermanos. El Señor Jesucristo, bíblicamente comprobado, vaya la redundancia, con la Biblia, resucitó un día domingo. Ahora, ese mismo día, si nos vamos hasta el versículo 27 de ese mismo capítulo, ese mismo día dice la escritura que Él enseñó la palabra de Dios, que Él enseñó la Biblia. Dice en el verso, lo voy a leer en Reina Valera 60, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Enseñó la Biblia. Un domingo el Señor. Ahora, estaba en territorio judío y en horario judío y en calendario judío, y sin embargo Él lo hizo en domingo. Y ahora vamos a demostrar con la Biblia. Ese día fue muy recordado, fíjense. A partir de ahí, los discípulos tomaron un bonito recuerdo del domingo. Los discípulos empezaron a tener cierto respeto por lo que el Señor había hecho en el día domingo, y los discípulos, algunos empezaron a reunirse en domingo, aun que estuvieran en horario judío, en territorio judío, en costumbres judías, empezaron a reunirse en domingo. Y yo quiero demostrarle de esto. Lo vamos a leer primero en Apocalipsis 1:9, lo vamos a leer primero en Reina Valera 60. En Apocalipsis 1:9, aquí está hablando Juan, el apóstol, está explicando la razón por qué él fue prisionero y fue llevado a la isla de Patmos. Y dice en el versículo 9, en el versículo 10, que él, estando prisionero en la isla de Patmos, tuvo la revelación del Señor, y él estaba orando y él estaba buscando al Señor. ¿Qué día? Vamos a ver en el verso 9, dice, perdón, estoy en otro libro. Vamos a ver en Apocalipsis 1:9. Aquí estamos, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos. ¿Por qué estaba ahí? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Lo arrestaron por estar predicando. Y mire lo que dice en el 10: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Usted lee en Reina Valera 60, dice en el día del Señor. ¿Cuál día del Señor? Él estaba recordando el día. Para él, ¿en qué día resucitó Jesús? Ok, y dice aquí: yo estaba en el día del Señor. ¿En qué día estaba orando Juan? ¿Cómo lo podemos comprobar? Vaya a lo que dice en traducción del lenguaje actual, el versículo 10. Dice el versículo 10, dice: pero un domingo, ¿ya se fijó?
Pero un domingo quedé bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces escuché detrás de mí una voz muy fuerte que me sonaba como una trompeta. El día del Señor para los discípulos marcó la historia el día en que Jesús resucitó. Y para ellos era importante también. Y sin embargo estaban en un calendario que no era el gregoriano. Y ahora vamos a ver esto en memoria de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los primeros cristianos, fíjense que empezaron a reunirse en domingo. ¿Cómo ve? Empezaron a reunirse en domingo. Mire lo que dice Hechos capítulo 20 verso 7. Vamos a leerlo primero en Reina Valera. Hechos 27. Y vamos a dar lectura a esta parte donde están reunidos. Hechos 27. Cuando esté ahí, me espera porque usted es bien rápido para desenfundar. Ya ve que son bien rápidos, hermano. Hechos 27. Vamos a dar lectura. El título aquí habla de la visita y despedida de Pablo en Troas, como donde después posteriormente habla a los pastores de Éfeso, también por ahí algunos pastores que él había instruido, donde dice: no he rehuido enseñarles todo el consejo de Dios. Por allá en el versículo 26, por lo tanto dice: me siento limpio de la sangre de todos ustedes. Usted ha leído eso. Pero en el verso 7 vemos en qué día fue cuando estaban reunidos. Dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos. ¿Está leyendo eso? Y si era el primer día de la semana, ¿qué día estaban reunidos? A ver, traducción del lenguaje. Me gusta mucho, no tengo nada en especial, pero traducción del lenguaje actual es una traducción que en lo personal me gusta mucho por la forma de explicar. Y dice en el verso 7, el domingo. ¿Qué hacían el domingo? Miren, hermano, la Biblia se defiende sola. El domingo nos reunimos en uno de los pisos altos de una casa para celebrar la cena del Señor. Había muchas lámparas encendidas. Como Pablo saldría de viaje al día siguiente, estuvo hablando de Jesús. ¿Hasta qué horas? Ay, hermanos, si ustedes se enojan conmigo a veces porque yo predico 1 hora 20. Y Pablo estuvo predicando ¿hasta qué hora? Hasta la medianoche, hermano. Y dice, ahí da el caso de un joven llamado Eutico, ¿se acuerdan? Que dice la Biblia que estaba en el tercer piso sentado en una ventana, y como Pablo predicaba mucho, dice que empezó a cabecear. Y vámonos, dice, hasta abajo, y se mató. Se mató. Usted lea todo el resto para abajo de ese mismo capítulo. Ahí dice en el verso 20, en el 9, perdón, dice: mientras Pablo hablaba, dice, un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el marco de la ventana, se quedó profundamente dormido y cayó desde el tercer piso. Cuando fueron a levantarlo, ya estaba muerto. ¿Por qué razón? Porque Pablo, dice, predicaba muy largo. Pero dice la escritura: pero Pablo bajó y se inclinó sobre él, tomándole en sus brazos, y dijo: no se preocupen, está vivo. Pablo oró por él y el Señor lo resucitó. Ahora, no, pero si lo leemos en traducción Reina Valera 60, ahí sí va a ver que sí. Ahí sí dice, y ahí está tantito más claro, dice: y predicó toda la noche, dice. Ahora, el enfoque no es esto, ¿no? El enfoque es lo que estamos estudiando desde el verso 7, donde dice la escritura que estaban reunidos. ¿En qué día? Mire, hermano, en día domingo estaban reunidos. Incluso, hermano, vamos a ver una escritura que está en 1 Corintios capítulo 16, verso 1. Lo leemos primero en Reina Valera 60. 1 Corintios, verso 16, verso 1. Y aquí vamos de pasadita a tocar otro tema, de pasadita nomás, así como los beisbolistas. Pisa la base y corre. En 1 Corintios, primero lo leemos en Reina Valera, capítulo 16, verso 1 y verso 2. El título, vea, ¿qué dice el título? La ofrenda para los santos. Ahora, yo quiero que usted vea esto. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Aquí está hablando Pablo. ¿Qué ordenó? Dice en el verso 2: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo según haya prosperado
hay quienes dicen que no habla el Nuevo Testamento de la responsabilidad del diezmo y las ofrendas. Y aquí dice la Escritura: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. O sea, si trabajó algo en la semana, conforme a la proporción de ese que ganó, o sea, que sea proporcionado a eso que ganó, guarde algo, dice, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Eso de andar, y vamos a volver a orar por la ofrenda, y vamos a volver a orar por la ofrenda, y vamos a... No. Ahora, dice la Escritura, cada primer día de la semana. Vamos a ponerlo en la otra traducción bíblica, y mire lo que dice en el verso 2. Es decir, dice, que cada domingo, cada uno de ustedes debe apartar y guardar algo de dinero, según lo que haya ganado. ¿Habla el Nuevo Testamento de eso o no? Sin embargo, no estamos en eso, ¿no? Simplemente lo enseñamos. Y la Biblia dice, según lo que haya ganado, de este modo no tendrán que recogerlo cuando yo vaya a verlos. Entonces, ¿cuándo estaban reunidos? Dice en el versículo 2. El domingo. ¿Por qué empezaron a hacer ese tipo de reuniones los discípulos? En memoria, hermanos, de que nuestro Señor resucitó. Sin embargo, esto empezó a ocasionar confusiones entre algunos de los discípulos, porque ellos estaban acostumbrados al calendario judío y decían, ¿y ahora qué onda? ¿Por qué estos se reúnen los domingos? Y empezaron a decirse entre ellos, oye, pero ¿qué onda? O nos reunimos el domingo o nos reunimos el sábado. ¿Qué hacemos? Porque a nosotros se nos enseñó así. Y donde más hubo confusión en este caso fue en la iglesia en Colosa. Ahí fue donde más hubo confusión acerca del tema. Entonces Pablo, sabiamente, guiado por el Espíritu Santo de Dios, da la instrucción. Y empieza, mire lo que busque en Colosenses capítulo 2 del verso 8 al verso 10. Colosenses capítulo 2 del verso 8 al verso 10. Cuando esté ahí me lo indica con un amén. Quiero ver si dice la Escritura. ¿Está ahí conmigo? Ahora mire, dice, esto está tremendo, porque dice, mirad, dice el apóstol Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué dice eso y no según Cristo? Porque en la ley estaba establecido el sábado. En la ley, pero en la gracia, en nuestro Señor Jesucristo, ya estaba la libertad de reunirse. ¿Cuándo? El día que tuvieran a bien o que tuvieran libertad de hacerlo. El día que fuera hay libertad para reunirse. Porque por eso es que dice la Escritura en la carta a los Romanos, ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Entonces, ¿por qué se explicó eso? Era para entendimiento en su momento en los hebreos, pero resulta que la Biblia dice que la palabra se iba a extender hacia todos los lugares. Entonces, donde estuvieran, ahí se iba a aplicar la palabra conforme a la gracia de Cristo. Dios da la palabra, rudimentos y estatutos, en algunos conforme a las costumbres judías, pero se extiende la palabra de Dios y los usos y costumbres de otros lugares son diferentes, como aquí, hermano. En ciertos lugares de Medio Oriente todavía tienen la costumbre y se cree que una mujer llegada a los 60 años es completamente obsoleta, no sirve para nada. En ciertos lugares la ley establece que sea muerta de un balazo en la cabeza. ¿Les gustaría que esa ley se aplicara acá? Hermano, cálmese, eso es uso y costumbre de allá. Pues sí, eso es uso y costumbre de allá. Pero en Cristo, por eso es que dice la Escritura, en Cristo ya tenemos la libertad. No es libertinaje, quiero que me entienda. Tenemos la libertad de reunirnos.
¿Qué día? Por ejemplo, aquí en Casa de Oración Nogales. Nos reunimos los miércoles para estudiar. Hoy los viernes nos reunimos para la escuela bíblica, ¿ve usted? Y para orar. Los domingos la reunión general. ¿Está mirando usted eso? Los sábados hay reuniones para los jóvenes, acá con nuestros hermanos, los líderes. O sea, alguien pudiera decir, hermano, ¿qué pasó? Nada más el sábado. No. En cuanto más nos llenemos de la palabra de Dios, dice la Escritura en el Salmo 119, 109, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuanto más conozcamos de Él, aquí la hermana acaba de explicar ahorita, no se alabe el rico en su riqueza, no se alabe al sabio en su sabiduría, alabes en esto que se hubiese de alabar, en cuanto más conozcas a Dios, más entiendas a Dios. Jeremías 9, 23 y 24, lo que dice la Escritura. Ahora, aquí dice en el verso 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, dice en el 9. Porque en Él, en Cristo, porque alguien pudiera decir, es que el Señor lo mandó. Sí, sí mandó que guardes un día, pero no se les olvide que en Cristo está toda la deidad de Dios. Y dice en el verso 9, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Se fijó? Toda la plenitud de la deidad de Dios. Ahora nos vamos a pasar hasta el verso 16. Y dice, para ahorrar tiempo, dice el apóstol, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, ¿o qué? O días de reposo. Ya nadie te juzgue en eso. Hermanos, que tiene que ser el sábado. No, espérame. Hermanos, que tiene que ser exclusivamente el sábado. No, espérame. Hermano, no, es que aquí nos reunimos el domingo, en la reunión general. Pero ya veo hoy también, y por eso dice la Escritura, ya no se haya el juzgar en eso. Ahora, ¿se tiene que guardar un día como mandamiento? Sí. Ahora, cuando hubo el primer concilio, escuche bien esto, hermano, cuando hubo el primer concilio en Jerusalén para ver quién sí era cristiano y quién no era cristiano, dice la Biblia que el asunto se puso color de hormiga. Hermano, si el concilio que hubo en Jerusalén hubiera en estos tiempos ese tipo de reuniones, créame, otro gallo nos cantara a los cristianos y a los líderes. Otro gallo nos cantara. Pero ahora cada quien quiere hacer, como dice en el libro de los Jueces, lo que a cada quien le parece, en un sistema de anarquía. Pero dice la Escritura, vaya conmigo al libro de los Hechos capítulo 15. El libro de los Hechos capítulo 15. Y vamos a ver, hermanos, que en el libro de los Hechos al final se estableció las reglas para cumplir en un cristiano. Y vamos a encontrar que en esas reglas no quedó como exigencia que se guardara el día sábado. No quedó como exigencia que se guardara el día sábado. ¿Por qué? Porque los primeros líderes hicieron un concilio y llegaron a una conclusión, hermanos, y no pusieron como exigencia el día sábado, porque tenían al Espíritu Santo de Dios, tenían la revelación de Dios. Dice la Escritura que los santos hombres de Dios escribieron la palabra inspirados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Usted ha leído eso? Dice en el capítulo 15, vamos a leer del verso 1. ¿Por qué pasó esto, hermanos? Porque ciertos hermanos cristianos vinieron al conocimiento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y ciertos hermanos judíos, judaizantes, practicantes de la religión judía, querían exigirles a los hermanos gentiles que se circuncidaran, si no, no podían ser salvos. Eso decían ellos. Esto me suena algo parecido como en ciertas creencias en estos tiempos que dicen, si el hermano no se bautiza, no es salvo. Y no podemos añadirle obras de los hombres a la bendita obra de Dios en la cruz. Ahora, ¿el bautismo estamos en contra de eso? Claro que no. La Biblia dice que tenemos que dar ese paso, el que es creyente. Pero eso no quiere decir que eso completa el bautismo. Pero eso quiere decir que si alguien es salvo y es entendido en la Escritura, pues va a dar ese paso, ¿sí o no?
Ajá. Porque, ajá. Sí, ellos lo dicen que los mesiánicos, buena pregunta, que lo hacen para agradar a Dios, pero analice. Esos mesiánicos tratan de seguir todo en el Shabbat, en el orden del tiempo y calendario judío, pero tienen que aterrizar. No estamos en Jerusalén, no estamos en calendario judío, tienen que aterrizar. Estamos en México y en calendario mexicano. Y usos y costumbres de aquellas cosas ya no son para agradar a Dios en esa forma. Ahora el apóstol Pablo dice, ya no se exige la circuncisión de la carne, sino la del corazón. Ya quedó abolido eso. Pero hacerlos entender solamente el Espíritu Santo. Ahora mire lo que dice eso va a responder a su pregunta. Dice en el capítulo 15, verso 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban. ¿De dónde venían? De Judea. Dice, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos, dice. Eso ya empezaron a decir, no van a ser salvos. Y dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda. ¿Cómo estuvo la contienda? No pequeña, dice, con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Mire qué bonito. Empezaron a decir, oiga, pero miren, ¿saben qué les parece? Vamos a hablar a hombres sabios y entendidos de la palabra. Convocamos una reunión tal día, tales horas, en tal lugar. ¿Qué les parece? Qué bonito, hermano. Si eso se hiciera en estos tiempos, créame, como lo dije hace rato, otro gallo nos cantara. No el que le cantó a Pedro, ¿verdad? Y dice en el verso 3, ellos pues habiendo sido, dice, encaminados por la iglesia, fueron recibidos por los cristianos, pasaron, dice, por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Ellos decían, vea cómo los gentiles ya fueron salvos. Pero los judaizantes decían, sí, pero no están circuncidados. ¿Y eso qué? Decían los otros. Pues no son salvos, decían los judaizantes. Y los otros decían, sí lo son. Y los judaizantes decían, no, tienen que ser circuncidados. Pero ¿cómo? Y vea cómo va el asunto. Y dice en el verso 4, y llegados a Jerusalén fueron recibidos, dice, por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y a los ancianos, y refirieron, dice, todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, vea esto, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Tienen que guardar la ley de Moisés. Como lo que preguntaba nuestra hermana, hay ciertos mesiánicos en estos tiempos que quieren guardar la Moisés y están como estos. Ya los satanizaron el domingo. Es del diablo, dicen. Sí, por ahí dicen el Sunday y se adoraba al Dios Sol y todo eso. Sin embargo, ahorita vamos a ampliar más de eso. Dice la escritura en el verso 5, ahí nos quedamos, y en el 6 dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, ve este asunto, esto se puso bueno. Y después de mucha discusión, dice, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, dice, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Váyanle bajando 2 rayitas. Y dice, eso ya se lo añadí yo, ¿no? Y dice en el 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Por qué fueron purificados? Por la fe. Y dice en el 10, ahora pues, dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ni nuestros padres ni nosotros hemos cumplido la ley. ¿Cómo ven? Y ustedes se la quieren exigir a aquellos. Y todos ahí estaban. Ahora el concilio ahí se puso la cosa color de hormiga. Y dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles.
Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto, dice, concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Y ahí le va mandando todo lo que dice. Y al llegar hasta el versículo, vamos a añadirle un poquito más. En el verso 20 vamos a ver las únicas condiciones que ponen. Dice en el 20, sino que vamos a ver desde el 19, dice: por lo cual yo juzgo, dice, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. No se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. No se les diga que guarden el sábado. No se les diga que se circunciden. No se les diga eso. Y vamos a ver los únicos requisitos que pusieron en el verso 20. Dice el verso 20: sino que se les escriba. En el verso 20, en el 19 dice: no se les inquiete, pero en el 20 dice: sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, que se aparten de eso, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Qué es eso de ahogado y de qué es eso? Ahí le va. Qué bueno que pregunta, para eso estamos. No es de ahogado de estos. De ahogado y de sangre. Dios establece que no se debiera comer, un cristiano, un hijo de Dios, no debe de comer carne de ningún animal que se ahogó. ¿Por qué? Porque la sangre del animal quedó en él, no se derramó. Por tanto, la vida completa del animal quedó ahí. Es por eso que se establece, si van a comer algo, que sea algo que se le derramó su sangre, porque de otra manera es como si estuviéramos diciendo, está comiendo la vida literal del animal. Entonces por eso dice que se aparten de ahogado. ¿Por qué? Porque quedó sin ser derramada su sangre. Y luego dice, y de sangre, dice acá la escritura, se aparten de eso. Eso es lo que dice la palabra. Apártense de estas cosas. Vea cómo dice: ídolos, nada. Fornicaciones, nada. Y de sangre, nada. Usted encuentra que como único requisito, encuentra ahí, y guarden el sábado. ¿Por qué no pusieron eso? Si los únicos requisitos que ponen es eso. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Dios podía establecer cualquier día para que le adorásemos. ¿Sí, hermano? De sangre es lo que acabo de explicar, que no debe de comer un animal que quedó. Por ejemplo, ¿qué ejemplo le puedo poner? Las gallinas, vamos con esa, la gallina cuando en los ranchos, ¿cuántas veces usted miró que le agarraban el cuellito y le daban vueltas así la pobre gallinita y luego la soltaban y moría sin haberse desangrado? Eso, a eso se refiere. Entonces, por ejemplo, un animal, digamos, un animal que murió porque andaba de vago por ahí, un venado, se enredó entre ciertas raíces, en una soga, en un alambre de esas trampas que les ponen a veces, que están sobre su cuello, y así se muere. Y su sangre ahí quedó. Sin embargo, hay otra escritura que dice: cuando vayas al mercado y vayas a comprar carne, dice la escritura, no preguntes nada, dice, tú cómpratelo y llévatelo. No andes, oiga, matancero, oiga, venga, esta carne que está aquí, se ahogó, se murió ahorcado, ¿cómo estuvo la cosa? No, dice la Biblia, compra y vete. No te metas en camisa de 11 varas. Pero si tú lo sabes, ahí es otro asunto, ¿verdad? Entonces vemos en los requisitos del versículo 20 que no dice que se guarde el sábado. En los versos anteriores dice: no se les ande inquietando yo a los gentiles que guarden el día sábado, ni la ley, ni nada. ¿Por qué? Ahora, vemos entonces esas instrucciones. Recordemos el Éxodo 20, del 8 al 11, que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ya te dio 6 días el Señor. Guarda un día para que vengas a adorar, para que le des gracias a Dios por todo lo que Él te ha dado. Mire, hay congregaciones muy numerosas, como en Casa de Oración en el estado de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara. Es una congregación muy numerosa.
todos los congregantes no caben, si se reunieran todos, no caben en una sola reunión. Es por eso que se tomó la decisión de hacer 3 reuniones. Hacen una el día sábado por la tarde, noche, y 2 en el domingo para poder que quepan. Pregunto, ¿los que se reúnen el sábado violan el mandamiento? ¿Y los que se reúnen el domingo violan el mandamiento? No, hermanos. No es el asunto, sino que ellos están cumpliendo con el mandamiento de reunirse. Ahora, nuestra hermana nos decía aquí, es que hay ciertas creencias que ya satanizan el domingo, que porque dicen que es cuando se adoraba al Dios Sol. Mire, si hay quienes se reúnen para adorar al Dios Sol, pues esos se reunirán para adorar al Dios Sol. Pero ¿cuántos vienen a casa de oración el domingo para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Entonces tú no vienes a adorar al Dios Sol, tú vienes a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y punto. Y punto. Si ellos dicen, no, es que ese día adoran al Dios Sol, bueno, a lo mejor lo adorarán en otras partes, pero tú le puedes decir, pero en casa de oración Nogales adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Bueno, ahora, ¿qué si ellos dicen, no, pero es que esto y aquello y lo otro? Bueno, entonces abramos nuestra Biblia en Romanos 14 para aclarar esto. Romanos 14, del 1 al 7. Y hay un título ahí, no es que yo lo diga, la Biblia lo dice. ¿Ya miró el título? Ahorita vamos a ver quiénes son ellos. Débiles en la fe. ¿Por qué débiles en la fe? ¿Por qué? Porque son débiles en la fe. Estos son de los que habla en Efesios capítulo 4 a partir del verso 12 y 13. Acuérdense que no vaya a Efesios, nada más menciono. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice que Dios estableció pastores, maestros, evangelistas para la edificación, y más ministerios que dice ahí, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que ya no sean como niños fluctuantes, arrastrados por cualquier viento de doctrina. ¿Se acuerda de eso? Porque ¿quiénes son los que son arrastrados por cualquier viento de doctrina? Vea el título de ahí. Los débiles en la fe. Que si vienen estos y te cuentan cierta cosa, pum, ya te. Y esa palabra fluctuantes que está en Efesios 11 da la idea de un objeto o un barco que está en alta mar sin piloto, que sopla el viento del norte al sur y aquella cosa se mueve. Pero de repente sopla el viento de sur a norte y aquello se mueve. Esta idea da en aquel tipo de creyentes que no están fuertes en la fe para defender la causa del Calvario como se les ha enseñado. Y de repente vienen ciertos que creen en ciertas cosas y le soplan al hermano con sus doctrinas. Y ahí está el hermano todo tambaleante. ¿Qué hago? ¿Será satánico el domingo o no? ¿Será satánico el sábado? ¿Qué hago? Y entran en un dolor de conciencia. ¿Por qué? Porque son débiles en la fe. Pero si tú eres maduro en la fe, ¿qué tienes que hacer con esos débiles en la fe? Vamos a leer Romanos. En el verso 1 dice, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Recibid al débil en la fe. ¿Pero no para qué? Pero no para contender sobre qué. Es que yo opino que es el domingo. Es que yo opino que es el sábado. Es que yo opino. Y a Dios le importan 3 cacahuates lo que tú opines. A Dios le importan 3 cacahuates lo que yo opine. A Él le importa lo que Él dice en su palabra. Amén. Pero hay quienes dicen, me reúno contigo, hermano, para contender sobre opiniones. No, espérame. En cuanto tú eres maduro de entendimiento de la palabra, tú volteas y le mides y le agarras las placas, como decimos los mexicanos. Ya le agarré las placas al brother. ¿Qué tienes que hacer con él? Recíbelo y él te suelta su rollo. Es que esto, que. ¿Tú estás ahí maduro? Sí, hermano. ¿Tú crees eso, hermano? Y sí, hermano, ¿y qué es eso? Y tú lo escuchas. ¿Qué, hermano? ¿Y qué es? Muy bien, hermano, oremos. Y tú eres maduro en el Señor y le dices, oremos a Dios. Dios sea el que se encargue. No, es que eso. Sí, hermano, oremos. Ese es un maduro. Pero, ¿qué pasa si se encuentran 2 débiles, hermano? Santo de la gloria. Eso va a ser una guerra de titanes. Es que yo, y el otro saca, es que yo. Y salen los 2 teólogos. Y ahí está guerra de teólogos. Y un teólogo quiere ser más teólogo que el otro.
Y el otro no se quiere dejar y este tampoco. Y los dos son teólogos y los dos son muy sabiondos. Y la Biblia dice, los dos son débiles. Es más sabio, mire, el que calla. Dicho de otra manera, en mi rancho decían, más vale que haya un loco y no dos. Entonces, ¿para qué tenemos que recibir al débil? Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Hermano, eso es lo que tú opinas. Y dice en el versículo 2, porque uno cree que ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Unos dicen, es que hermano, eso no lo debes de comer, es que hermano, que esto y que el otro. Bueno, está bien. Y dice, vamos a leer de aquí nada más hasta el verso 7 y después nos brincamos hasta el verso 17 para ahorrar tiempo. Perdón. Y dice el 3, el que come no menosprecia al que no come. Ok, ¿tú comes eso? Sí. Pero el hermano llega y, no comas puerco, hermano, eres más puerco tú que tú comes puerco. Y el hermano dice, hermano, ¿tú comes puerco? Sí. Y el que come, no diga, este hermano está chonte de tiro, está verde. ¿Qué dice? Sí, es cierto, el puerco es dañino si lo comes en exceso, pero tengo 6 meses que no probaba el puerco. O viceversa. Entonces dice, el que come no menosprecia al que come. Y dice, porque Dios le ha recibido. Dice en el 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Por qué dice esto? Porque hay personas que están al mando de ciertos amos y esa persona está sujeto a su amo y su amo le ordena que haga ciertas cosas y el otro va y dice, este camarada, mira lo que hace. No, ya ni la muela. No, espérate, él está bajo sujeción. Él obedece y espérate. Por eso dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Escuche esto, este versículo 5, que es aquí donde vamos a aclarar más sobre la pregunta que hizo nuestra hermana Mili. En el versículo 5 dice, uno hace diferencia, escuche, entre día y día. Es que uno dice, no hermano, es que tiene que ser el sábado, hermano. Es que tiene que ser el domingo, hermano. Y mire lo que dice el 5. Uno hace diferencia entre día y día. Escuche. Otro juzga iguales todos los días. ¿Qué quiere decir? Hermano, si es el domingo, si es el sábado, gloria a Dios. Pero ¿qué tal si fuera un lugar donde el único día que estamos que tenemos libertad para adorar es el jueves? Pues el jueves, hermano. No, es que tiene que ser el sábado. No, es que tiene que ser el domingo. Y dice la escritura, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. O sea, si alguien dice, hermano, es que ese día, ok. Y dice en el 6, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. ¿Sí o no? Y dice, el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora nos pasamos al verso 17. Y dice, escuche, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Dice, el reino de los cielos no quiere decir que si tú guardas el día, que si tú comes o no comes. El reino de los cielos quiere decir que hagas lo justo, que tengas paz con los hermanos, que tengas amor con los hermanos. Demuestra que Cristo gobierna tu vida. En eso consiste el reino de los cielos. Ahora dice en el verso 18, dice, 17 lo voy a terminar. Ya lo terminé, porque gozo y paz en el Espíritu Santo. 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué es lo que tenemos que seguir? La paz y la mutua edificación. Pero si tienes al lado alguno que está terco, es que hermano, hay quienes dicen, hermano, es que los diezmos quedaron en el Antiguo Testamento, es que no son esto. ¿Qué, hermano? ¿Tú lo crees así? Sí. ¿Qué? Así hazlo tú. Está bien, no te preocupes, hermano. Es que hermano, es que yo leí, es que yo miré, es que el internet, es que me escucharon, es que me dijeron. Ok, hermano, está bien. Gloria a Dios que en casa de oración se nos ha enseñado que eso no es nuestro enfoque. ¿Pero es bíblico? Sí. ¿Aplica en el Nuevo Testamento? Sí.
Pero hay quien, no, hermano, está bien, tú no lo hagas así, no hay ningún problema. Y dice la Escritura en el verso 19, y nosotros seguimos, ¿tú lo crees así? Y yo le respondo esto a aquella persona que pudiera tener ciertas diferencias en cosas, yo le respondo esto. Así que sigamos en lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Ya tienes una respuesta para responderle a alguien que piense diferente? Ok, hermano, está bien, está bien, pero sigamos en esto, en lo que corresponde a la mutua edificación para el Señor. Así que, mira, hermano, no hay una sola cita bíblica en el Nuevo Testamento que exija guardar el sábado. No hay. Usted puede buscarla, no la va a encontrar. No hay una sola cita bíblica en el Nuevo Testamento que exija guardar el sábado para adorar a Dios. Y por algunas razones bíblicas, escuche, por algunas razones bíblicas y por cuestión de calendario, aquí en México nosotros guardamos, ¿cuál? El domingo. Por razones bíblicas y por cuestión de calendario guardamos el domingo. ¿Por qué? Porque es el domingo. El domingo es, yo escuchaba a algunos historiadores, de hecho, normalmente cuando tú estabas en el rancho o anteriormente y comprabas algún par de zapatos o una prenda, un pantalón, no sé, una camisa, un vestido, las mujeres, no sé, usábamos una frase y decíamos, esto me lo voy a estrenar. ¿Cuándo? El domingo. Esto lo voy a... El domingo. Y para nosotros el domingo es un día glorioso, porque venimos los hermanos juntos, nos reunimos en armonía, y es el día que envía Jehová bendición y vida eterna. Qué hermoso es estar los hermanos juntos en armonía, porque es como el buen óleo que corre por la barba de Aarón. ¿Qué era el buen óleo? Era el aceite de la unción en el cual se ungían a los sacerdotes para el servicio de Dios. Y cuando lo derramaban, esto desprendía un olor muy grato. Ese olor grato es comparado cuando Dios mira que su pueblo se reúne para adorarlo. Dios hace esto. Mis hijos se reunieron para adorarme. ¿Qué día? Dios está esperando oler la reunión de sus hijos, el día de reposo que Dios ha establecido. En este lugar es el domingo, en otros lugares será otro día. Dios está esperando oler ese olor fragante de la reunión de su iglesia. Y muchos dejan esperando al Señor. Lo dejan esperando y cambian la primogenitura por un plato de lentejas. Cambian la preciosura de venir a los pies de nuestro Señor por 24 horas de overtime, por 5 horas de overtime, por 3 horas de tiempo extra, por 100, 200 pesos que le van a pagar más, cuando Dios estableció un mandato. Guarda ese día para santificarme, dice el Señor, para que me adores. Ya te di 6 días para que trabajes, ya te di salud, te di todo lo necesario. ¿Quieres más? Y dice la Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Terminamos en Éxodo 28, nada más para leerlo y recordar. Éxodo 28, y vamos a ver, le vamos a agarrar un poquito más de entendimiento. Ahora hay quienes dicen, hermano, nosotros queremos guardar el sábado. ¿Qué tenemos que hacer con lo que leímos en Romanos 14? Déjalo, ¿verdad? Y si tú dices, hermano, yo voy a guardar el domingo, guárdalo, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo es que podemos cumplir con el mandato? Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Mira, 6 días trabajarás, dice el Señor, te voy a dar vida y salud para que trabajes lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, si es semana inglesa. ¿Quieres tiempo extra? Trabaja el sábado pues, para que sean 6 días. Pero el día domingo, que está convocado a las 11 de la mañana, y mire, y este es otro dato bien curioso, porque los 6 días esos, ¿a qué horas entras a trabajar? ¿Y a qué horas llegas al trabajo?
¿Verdad que tratamos de llegar bien puntuales? Y trabajamos para el hombre, ¿verdad? Y el día del Señor, en el versículo 10, sabemos que es la cita con nuestro Señor. ¿Y a qué hora llegamos? El Señor sabe. ¿Verdad? El Señor sabe. ¿Y quién merece más honra y gloria? Y luego, cuando menos ustedes que están viniendo a la escuela bíblica, van a honrar al Señor en el día de reposo. Aquí los voy a ver el domingo, a ver a qué horas llegan. Termino mi clase, por eso dice más el verso 10 dice: más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Es un mandato. Guarda tu taller mecánico, guarda tu taller de costura, guarda tu taller de vidrios, en el caso, guarda tu dompe, guarda tu retro, guárdalo y ven a la casa del Señor. Guarda tu overtime, dice la Escritura, y ven a la casa del Señor. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Hay bendición en ese día? La Biblia lo dice. Ahí es de donde envía Jehová bendición y vida eterna. Termino mi clase con la pregunta: ¿entendió el cuarto mandamiento? ¿Va a cumplir usted el cuarto mandamiento? Bueno, que sea el Señor